Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Soy el pastor Marco Vitti, el cual quiero saludarle en el nombre del Señor a todos mis hermanos que van a escuchar esta predicación, ¿cierto? Y a los que están en casa. Que Dios les bendiga grandemente. En la palabra de hoy se encuentra en Isaías, uno de los profetas mayores. Amén. Isaías capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Amén. Isaías, uno de los profetas mayores. Amén. Amén. Está después de los libros de Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares, ¿cierto? Amén. Viene Isaías, amén, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Amén. Aleluya. Amén. Como título dice una nación pecadora, dice Isaías capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Si usted lo encontró, se pone de pie, ¿cierto? Y vamos a leer la palabra que hoy día Dios nos tiene preparada, amén, para nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Amén. Toma sentido y pediré, cierto, que Dios guíe esta predicación, lo que Dios ha entregado como palabra. Amén. Amén. Padre mío, Padre bueno, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia para pedirle, para amor cielo, por misericordia, que usted tome dominio pleno, lleno de este lugar, amén, de mi vida, para amor cielo, el control de mi vida. Usted ocupe, Señor, mi hablar. Que no sea yo hablando, sino que sea como aquella zarza, la cual hablaba Moisés, Señor, en aquel tiempo, Señor. Quiero que usted ocupe mi vida por misericordia, Señor. Únjame, Señor, desde la mollera, amén, hasta la planta de los pies, Señor, para amor cielo. Y sea usted soltando esta palabra para todos sus hijos, Señor. Poniendo en ellos, Señor, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Para un oído presto, atento, amén, para escuchar su voz, su palabra, y un corazón, Padre mío, dispuesto para poder poner por obra todo lo que usted demanda este día, Padre celestial. Amén. Ruego, Señor, que en esta hora hayan oído, Señor, Padre mío, por todo, amado Dios, las casas, por todos los hogares, Señor, donde se va a escuchar esta palabra, Señor, amado cielo, que usted ha demandado el día de hoy para nosotros, Señor. Padre, amado cielo, le ruego su bendición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Isaías, cierto, uno de los profetas mayores, el cual Dios ocupa en este tiempo, cierto, dice que en el capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá en Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Una nación pecadora, quiere decir que en esos tiempos el pueblo de Israel estaba pecando, ¿cierto?, en contra de Dios, como lo expresa Dios aquí en su palabra, ¿cierto? Él quiere que todo el mundo escuche, dice: oíd cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios quiere que todo el mundo escuche, que todo el mundo sepa, ¿cierto? Le dice al cielo, le dice a la tierra, que sepan que Él engrandeció a hijos, ¿cierto? Pero no solamente en este tiempo del profeta Isaías, sino que desde el tiempo de que Dios sacó al pueblo de Israel, sacó un pueblo rebelde, una nación pecadora, una nación que muchas veces hizo promesas a Dios y que no cumplió, ¿cierto? Que se olvidaron de Dios en los momentos los cuales necesitaron de Dios, que cuando los sacó con mano fuerte, mano poderosa de Egipto, donde ellos clamaron, lloraron, ¿cierto? Y pidieron a Jehová que se acordara de ellos. 430 años estuvieron cautivos ahí en ese lugar, y lo único que quería era salir ese pueblo de Egipto
y clamaban, ¿cierto? Cuando llama a Dios a Moisés y le dice, mira, mi pueblo está hace mucho tiempo en ese lugar y clama a mí para que yo los saque de la esclavitud. Y se acordó Jehová de las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y mandó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de tantos años, ¿cierto? De la forma que ellos estaban viviendo. Y los saca con mano poderosa de aquel lugar, ¿cierto? Y los lleva al desierto. Hizo un pacto con ellos en el desierto y ellos prometieron muchas cosas para con Dios, pero en el camino se rebelaron, en el camino se olvidaron de Dios, en el camino quisieron hacer lo que ellos quisieron y no dejaron que Dios tomara su vida, ¿cierto? Y los guiara, ¿cierto? A una tierra que fluye leche y miel, donde Dios lo iba a establecer en aquel lugar y lo iba a poner en alto. Y Dios sí lo puso en alto, porque al sacarlo con mano poderosa de Egipto, ¿cierto? Recordaron todas las naciones donde pasó Israel, que había un Dios que sacó a Israel de Egipto, matando a muchos egipcios, ¿cierto? Y que después los pueblos temían a Israel porque no estaban solos, estaban con Dios. Así dice Dios que engrandeció a la nación de Israel, la puso en alto, la conocieron por todo el mundo. Amén. Y así con todo eso, dice Dios en este versículo, oíd cielo, escuchad tierra, dice, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron en contra mía. Amén. Quisieron hacer lo que quisieron. No dejaron que Dios tomara su vida, ¿cierto? Y gobernara su vida y los guiara a Él. Prometieron muchas cosas, las cuales no cumplieron. Amén. Y hace un ejemplo Dios y dice, el buey conoce a su dueño. Amén. Porque nosotros lo hemos visto, que uno le dice, viene el perrito, viene el caballo, conoce a su amo. Amén. ¿Cierto? Y el asno dice el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Por eso dice que el pueblo de Israel se perdió. Porque no tenía conocimiento de Jehová. Porque no dejaba que Dios gobernara su vida. Que Dios nos ayude. Amén. Porque dice en el versículo 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y hoy día, en estos tiempos donde Dios está probando esta tierra, ¿cierto? Donde lo decíamos en la palabra del día domingo, donde Dios probaba al mundo o probaba a su pueblo, ¿cierto? De quién amaba a Dios realmente, ¿cierto? Y quién iba a seguir a Dios, aún en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos peligrosos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que iban a estar ahí, ¿cierto? Presentes. Dios está probando a su pueblo. Amén. Y está probando a su pueblo, ¿cierto? Para que sigamos adelante con todas nuestras luchas, con todas nuestras pruebas, con todas nuestras dificultades, creyendo y aferrándonos a Dios, a las promesas que Dios nos ha hecho, como las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Que Dios cumplió sus promesas. Amén. Pero no todos pudieron pasar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, que ellos creyeron fielmente a Dios y se aferraron a las promesas que Dios le hizo. Y nosotros hoy día, como pueblo de Dios, ¿cierto? No hemos aferrado a lo mejor a una iglesia, no hemos aferrado a los pastores, ¿cierto? No hemos aferrado a algo que nos damos vuelta día a día, donde el lunes, el martes, el miércoles a lo mejor estamos yendo a la iglesia, pero no conocemos a este Dios maravilloso. A este Dios que tiene misericordia, a este Dios que quiere salvar nuestra alma. Que nos ha prometido que un día vendrá a buscarnos, ¿cierto? A este lugar porque somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra. Que por misericordia nos ha escogido, ¿cierto? Para elevarnos un día y poder llegar al cielo con la promesa que Dios tiene para nosotros. Y muchos de los que hemos deleitado en la iglesia de las cosas que Dios ha hecho, ¿cierto? Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado que Dios nos ha sanado, que Dios ha restaurado nuestras vidas, que Dios ha juntado a la familia, la ha unido, ¿cierto? Muchos nos hemos olvidado de eso. Y nos somos agradecidos de Dios, porque en las buenas y en las malas nosotros tenemos que estar con Dios. Amén. Es como un matrimonio. Nos casamos para toda la vida. Y en los momentos dificultosos tenemos que estar ahí. En los momentos de enfermedad tenemos que estar ahí. En los momentos que hay hambre tenemos que estar ahí. Cuando la familia está sufriendo, está padeciendo, tenemos que estar ahí. Y con Dios es igual.
No solamente en la riqueza, en la abundancia tenemos que estar con Dios. También en la pobreza, cuando estamos pasando aflicción, también tenemos que estar con Dios. Amén. Y no olvidarnos de las promesas que Dios nos ha hecho. Amén. Este pueblo se olvidó de Dios. Y así hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo, muchas iglesias, muchos pastores se están olvidando de Dios. Y lo confirmaba, ¿cierto?, la pastora, lo confirmaban algunas hermanas, ¿cierto?, donde se encontraban con otras hermanas de otra iglesia, donde dice que los pastores no hacen lo que están haciendo nosotros. Donde nos estamos reuniendo, donde nos estamos juntando, donde estamos llevando a nuestras familias que se junten en los hogares, ¿cierto?, y que trabajen los niños, los jóvenes, los varones, las dorcas. Que estemos en contacto con Dios, que estemos a cuenta con Dios, que estemos trabajando para Dios, que aún pasando todo lo que está pasando, ¿cierto?, nosotros nos estamos acercando cada vez más a Dios. Amén. Y no nos alejamos. Y vemos que muchas naciones, muchos pueblos se alejan de este Dios maravilloso. Que Dios nos encuentre haciendo así, dice su palabra. Amén. En la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, son caminos de perdición. Y muchos creen que el caminar que están llevando hoy día están siendo salvos. Quedándose en sus casas, no. Creyendo que Dios está en todos lados, sí. Dios está en todos lados, pero cuando a Él se le invoca, cuando uno se humilla, cuando le ruega, cuando le pide, cuando le llora a Dios, Dios se hace presente. Amén. Pero no cuando uno tiene un corazón duro, ¿cierto? Y se rebela contra Dios y se olvida de Dios y solamente lo quiere por necesidad. A Dios no se le quiere por necesidad solamente. Amén. Por agradecimiento también se le quiere y se le ama a Dios. Amén. Porque estamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Como dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos y son caminos de perdición. Y muchos se van a perder por esto, por apartarse y por alejarse de Dios. Por no entregar su corazón para que Dios gobierne su corazón, porque de ahí es donde emana la vida. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Esperando que hoy día esta palabra sea de bendición para muchos de mis hermanos que escuchan esta palabra, ¿cierto? Que nosotros no seamos un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, como dice la palabra, un pueblo inclinado al mal, ¿cierto? Apartado de Dios, que cuando vienen bendiciones solamente estemos con Dios, pero cuando estemos en la lucha y en la prueba nos apartemos de Dios, que le creamos a Dios en todo lo que Dios ha prometido para nosotros, ¿cierto? Que Dios viene a solucionar los problemas, no nos viene a dar más problemas el Señor, sino que viene a unir y no a separar. Viene a unir al esposo con la esposa, viene a unir a la madre con los hijos, ¿cierto? Viene a unir a los hermanos, ¿cierto? Viene a unir a la iglesia. Amén. Nos viene a separar. Por lo tanto, cuando Dios gobierna tu vida, amén, cuando Dios toma tu vida, toma el control de ti y tú no haces lo que quieres, haces lo que Dios te dice que tienes que hacer. Amén. Y como decimos todos, en la obediencia está la ganancia. Amén. Como testimonio para uno, muchas veces se le hace difícil las cosas que vivió en el mundo poder solucionarla a uno. Y como testimonio me recuerdo la situación de la mamá de mi hija cuando Dios empezó a tratar conmigo para poder Dios tomar mi vida y arreglar mi vida y que yo le fuera obediente a Él. Escuche la palabra, ordenar mi vida. Amén, porque esa es la palabra, ordenar tu vida. Y que realmente Dios prueba la obediencia tuya como persona, ¿cierto? Como hijo de Dios que quiere obedecer a Dios y ponerse a cuenta con Dios. Cuando Dios me habla y me dice que tenía que ir a pedirle perdón a la mamá de mi hija y a mi hija por todo lo que la hice sufrir en el mundo, estando yo en el mundo, pido confirmación a mi esposita ahora, ¿cierto? Y yo no quería porque decía, ¿cómo voy a ir a aquel lugar? Si de verdad sabía yo que había hecho mucho daño, pero no me atrevía a poder llegar a aquel lugar porque obviamente había dificultad, había conflicto, ¿cierto? No estaba todo bien, no estaba todo sano, ni yo estaba sano en ese tiempo porque Dios estaba tratando conmigo, pero Dios quería probar mi obediencia, realmente si yo le amaba a Él, qué es lo que yo podía hacer por Dios. Amén. Y Dios me habla y me dice que fuera a aquel lugar, ¿cierto? Y pido confirmación y mi esposa me dice, ayunemos, oremos y vayan en el nombre del Señor. Y cuando vamos a aquel lugar, voy a aquel lugar, ¿cierto? Hablo con la mamá de mi hija, hablo con mi hija, les pido perdón por todo el daño que les causé estando sin Dios, ¿cierto?
en un momento ella decía, pero orgullosa ella, decía, pero ¿por qué me venía a pedir perdón a mí si yo no tengo nada que perdonar y todo? Y sé que en ese momento Dios trató con ella cuando es como que le abre el entendimiento y le dice como, sí, pues realmente tengo que reconocer que tú me hiciste daño. Porque sí le hice mucho daño a ella. Y se puso a llorar, la abracé, le pedí perdón a ella, a mi hija. Y Dios quería probar mi vida, quería probar que yo le hiciera caso a Dios, que Él se iba a encargar de lo demás. Y a veces, muchas veces nosotros no confiamos en Dios, de que Dios ya tiene el camino preparado para que nosotros lleguemos, pero Dios quiere probar nuestra obediencia. Amén. Y muchas veces la parte de nosotros carnal, ¿cierto? Y no está bien espiritual, ¿cierto? No le creemos muchas veces a Dios, que Dios ya tiene el control de todas las cosas. Entonces nosotros acarreamos un conflicto con Dios de no obedecerle a Dios. Y nos apartamos más encima de Dios, no le creemos y no llegamos, ¿cierto?, a tener una relación con Dios íntima de creerle a Él. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no le conocen. Amén. Porque si usted le conoce a Dios, le obedece. Amén. Que Dios le bendiga. En la Amén. obediencia nuevamente está la ganancia. Amén. No sea cierto como este pueblo, que fue un pueblo rebelde, un pueblo que en el desierto se perdió, ¿cierto? Que muchos de los que salieron de Egipto se perdieron. La generación adulta, ¿cierto? Por falta de conocimiento, por falta de humildad, por falta de someterse, por falta de creer a Dios de que puso un líder y que ese líder tenía que llevarlo y guiarlo a la tierra prometida, y ellos rechazaban a ese líder. Querían hacer lo que ellos querían. Y esto de servirle a Dios no es de hacer lo que uno quiere. Siempre Dios va a poner a alguien por delante para que usted pueda someterse y obedecerle. Por algo Dios pone los líderes en cada iglesia. Así que Dios les bendiga grandemente, esperando que esta palabra sea de bendición para usted, ¿cierto? Para todos mis hermanos que en este día la van a oír, la van a escuchar, ¿cierto? Que Dios les bendiga grandemente. Les deseo las más ricas bendiciones y que Dios pueda fortalecerle en esta semana que va a comenzar, ¿cierto? Que pueda escuchar atentamente lo que Dios ha tenido preparado para usted. Amén. Hijos desobedientes, Dios, y hijos orgullosos, Dios no los quiere, los rechaza. Dios ama al hijo que es humilde y sencillo. A Él ama. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.